observa en el sistema, lo que estamos viendo es, aquí está, como pueden observar, las masas con masa A. Ahí está la masa A, es de 6 kilogramos y masa B de 8 kilogramos. El coeficiente de rozamiento dinámico entre los bloques y la superficie esto se llama coeficiente dinámico porque hay movimiento, es igual a 0,50. La acción de la fuerza F consigue que el sistema asciende sobre el plano con una aceleración de 0,50 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que esta fuerza sí o sí va a tener que hacer mover a los dos bloques. Asciende, dice por eso, asciende. ¿Sí? Ya, con una aceleración. Ahora dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza y cuál es la magnitud de la tensión en la cuerda? Si queremos saber la tensión. Entonces tenemos dos interrogantes, la fuerza y la tensión. Pista, algunas pistas que nos va a dar, dice, ¿no? Calcula primero la fuerza neta que actúa sobre el sistema cuya masa es, dice, hay que sumar las masas. Después considera que la fuerza neta va a ser igual a todo el movimiento con signos negativos. Finalmente, para obtener la tensión, analiza las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo. Solución. Para aquello, ya que está dada el sistema, hay un ángulo de 20 grados en el plano inclinado. Para aquello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya saben, esta parte de hacer el diagrama de cuerpo libre en el cuerpo B. Ya sabiendo que el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, peso B, peso en el bloque A. Desde luego tenemos que seno de 20 va siempre en el eje X. Y en el eje Y lo que va a haber peso coseno de 20 grados. Lo mismo acá para el bloque A, peso A seno de 20 en el eje X y en el eje Y tenemos peso A coseno de 20. Ahora, si el movimiento es hacia arriba, entonces fuerza de rozamiento dinámico en B, en el bloque B, se opone al movimiento, está con vista hacia abajo. Fuerza de rozamiento dinámico en bloque A, lo mismo, está hacia abajo, siempre se va a oponer al movimiento. Ya una vez determinado el diagrama de cuerpo libre y su descomposición factorial, consultamos la segunda ley de Newton, que es que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para aquello, tenemos la siguiente. Antes de efectuar aquello, usted puede hallar para cada uno, como ve en este lado, todo este costado, vamos a hallar para cada uno. En A, por ejemplo, hallar peso, dicen, ¿no ve? Vamos a hallar el peso. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, masa A es de 6 kilogramos por la gravedad. El peso A es igual a 58,86 newton. Hallar fuerza de rozamiento dinámico en A, sabiendo que la normal en el bloque, en este caso estamos en A, en el bloque A, la normal va a ser igual al peso A coseno de 20. Ahí está, de la gráfica sacamos. Desde luego consultamos la fórmula que dice fuerza de rozamiento dinámico en A va a ser igual al coeficiente dinámico por la fuerza normal. Fuerza de rozamiento dinámico en A va a ser igual coeficiente dinámico por la normal, vale toda esta expresión que está ahí, peso A coseno de 20, lo reemplazamos, ahí está. Desde luego ya conocemos sus unidades, reemplazamos ese dato. Coeficiente dinámico es 0,50. Peso, ya tenemos, ahí está el peso, 58,86 newton. Coseno de 20. Todo eso en la calculadora nos da de resultado 27,66 newton. En B, lo mismo vamos a trabajar en el bloque B. En el bloque B tenemos
Peso es masa por la gravedad. Masa es de 8 por la gravedad. El resultado es 78,48 newton. De la misma manera que la normal va a ser igual al peso en B, coseno de 20. Entonces, tenemos que la fuerza de rozamiento dinámico en B va a ser igual al coeficiente dinámico por la normal. En vez de la normal, vamos a reemplazar todo lo que es su expresión de la normal. Peso B, coseno de 20. Reemplazando datos se obtiene que la fuerza de rozamiento dinámico en B va a ser igual a 36,87 newton. Tomar nota en esta parte es B, esto es B, peso en B, esto es en B. Me equivoqué en esa parte, pero es en B, ya tenemos bloque en B. Ya, bueno, una vez que ya tengamos todo ese dato, vámonos a esta parte donde tenemos que trabajar la sumatoria de fuerza en el eje X. Ya, sumatoria de fuerza en el eje X de la gráfica. Lo que vamos a hacer es tomar fuerza, es el mayor que va a ganar, fuerza. ¿Quién se opone? Menos el peso en B, seno de 20, menos fuerza de rozamiento dinámico en B, menos el peso en A, seno de 20, menos fuerza de rozamiento dinámico en A, que todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración, masa A por la aceleración, más la masa B, o sea, del bloque B, por la aceleración. Desde luego vamos a despejar fuerza. ¿Por qué? Porque queremos hallar fuerza, ¿sí? Hallar fuerza. Ya. La fuerza, la masa A por la aceleración, masa B por la aceleración se mantiene ahí con sus propios signos. La que está con negativo lo mandas con positivo. Ahí está, con positivo. Peso A, seno de 20, mandas con positivo al segundo miembro. Lo mismo, fuerza de rozamiento dinámico en A. Ya tienes despejado la fuerza. A esta fórmula ya despejado, lo vamos a reemplazar datos. Reemplazando datos, la masa A es 6, aceleración 0,50 metros por segundo al cuadrado. Masa B de 8 kilogramos, la aceleración. Peso en bloque B. ¿Dónde está el B? El peso en B está acá. 78,48 newton. Ahí está, los reemplazas. Seno de 20. Después dice fuerza de rozamiento dinámico en B. ¿Dónde está? Dinámico en B está. Ahí está, ¿no? Bueno, y tenemos. Los reemplazas. 36,87 newton. Más, dice, peso A, seno de 20. Ahí está, los reemplazas también por seno de 20. Más, dice, ¿dónde está? Fuerza de rozamiento dinámico en A. ¿Dónde está fuerza de rozamiento dinámico en A? Bueno, aquí está, 27,66 newton. Una vez reemplazado, introduzca todo aquello en la calculadora y tenemos de fuerza 190 newton de resolución. Hallar la tensión. Bueno, aquí vamos a hallar la tensión. ¿En qué bloque? La tensión vamos a hallar en esta parte. Esta tensión vamos allá. Ahí está la tensión del cable entre el bloque A entre el bloque B. Esta fuerza va a ser igual a la tensión. Esta fuerza va a ser igual a la tensión mayor. Nosotros vamos a calcular la tensión entre el bloque A y entre el B. De esa manera vamos a consultar la segunda ley de Newton, la misma. Ahí está. Tensión, solamente en el bloque B, solamente en el bloque B. Tensión va a ser igual a ¿quién? Tensión va a ser como mayor tensión. Se opone a esa tensión peso de B seno de 20. Se opone fuerza de rozamiento dinámico en A, va a ser igual a la masa B por la aceleración. De aquí, despejando la tensión, que está con negativo, pasa al otro lado con positivo. Reemplazamos datos y tenemos de tensión redondeado 68 newton. Eso es en cuanto al primer ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio. En la situación representada en el dibujo, el bloque A tiene una masa de 2 kilogramos y bloque B
tiene una masa de 3 kilogramos. El coeficiente de deslizamiento dinámico entre los bloques y la superficie es de 0,30. Calcular la aceleración del sistema. Lo que nos está diciendo que debe calcular la aceleración del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es de aquí lo siguiente. Mire, esta parte vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. ¿Qué vamos a hacer antes de trabajar con la segunda ley de Newton? Diagrama de cuerpo libre consiste en hacer una cruz en el cuerpo. Ahí está. Mire, aquí va a haber la tensión y la tensión va a ser la misma para ambos. En el bloque A, la normal. Aquí. Bueno, continuando con los ejercicios, hemos dicho que la parte de lo que es de diagrama de cuerpo libre consiste en hacer una cruz en cada bloque. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Mire, en el bloque A, la normal y el peso siempre hacia el centro de la tierra. El peso ya no tiene lo que es funciones trigonométricas en lo conserva. ¿Por qué? Porque no está en un plano inclinado. Si el cuerpo va a tener un movimiento en ese sentido, que va a dar recorrido hacia la derecha, entonces la tensión está acá y al que se va a oponer es fuerza de rozamiento dinámico en bloque A hacia el otro lado. ¿Sí? Eso va a ser. De la misma manera en el bloque B, aquí sí vamos a hacer descomposición vectorial, ya sabiendo que en el eje Y va a ser peso A coseno de 30, al otro lado peso A seno de 30 en el eje X. La normal y asimismo el peso en el bloque B. Si el bloque va a bajar, entonces fuerza de rozamiento dinámico se va a oponer a ese movimiento. Ahora vamos a trabajar la sumatoria de fuerza en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración, la segunda ley de Newton. Tenemos para ecuación 1, vamos a trabajar en el bloque A. ¿Cuál gana? La tensión, entonces anotas la tensión, menos quien se opone, fuerza de rozamiento dinámico en A, que va a ser igual a la masa A por la aceleración. Esto en ecuación 1. Ahora vámonos al bloque B. En el bloque B, ¿quién gana? Gana peso seno de 30 grados. ¿Quién se opone? Se opone fuerza de deslizamiento dinámico en B. Menos, también se opone la tensión. Va a ser igual a la masa B por la aceleración. Esto en ecuación 2. Una vez que ya conformado, esto es sistema de ecuaciones con dos incógnitas. De aquí, tensión negativo con positivo se simplifica por método de reducción. Anotamos primero lo que es positivo. Peso B seno de 30 grados. Menos fuerza de deslizamiento dinámico en B. Menos fuerza de deslizamiento dinámico en A. Desde luego la suma de las masas. La masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. Ya una vez que vayas a trabajar el método de reducción, lo que vamos a hacer ahora es factor común, aceleración. Vamos a factorizar, despejando aceleración. Ya tenemos que la masa A más la masa B. Factorizando aceleración, todo esto está multiplicando, lo mandas a dividir. Listo, ya despejaste la aceleración. Vamos a conmutar a la vez, eso quiere decir, dando la vuelta, que la aceleración va a ser igual. Peso B seno de 30 menos fuerza de deslizamiento dinámico B menos fuerza de deslizamiento dinámico A sobre la suma de las masas. A esta ecuación vamos a reemplazar datos. Y entonces para reemplazar datos, vamos a hallar peso muy aparte para el bloque A, para el bloque B. Vamos a hallar fuerza de deslizamiento dinámico en A para el A, también para el B. Esto ya muy aparte, ya tiene que ser muy familiar para poder trabajar. Ya despejando todas esas unidades, aquí en esta fórmula, tenemos la aceleración que va a ser 0,24 metros por segundo al cuadrado. Eso es el resultado. Bueno, eso es en cuanto les puedo explicar. Asimismo tienen la práctica.
haciendo notar esta parte del ejercicio 1, fuerza neta, no la hemos calculado. ¿Por qué? Aquí dice hallar fuerza y hallar la tensión en la cuerda, dice, ¿no? Nada más que hemos hallado la tensión y la fuerza. La fuerza neta también, si gusta, puede hallarlo, porque al hallar se obtiene de 6, ¿no? 6, tantos de Newton, es lo que sale, ¿no? En el eje X. Se tiene que trabajar con este peso seno de 20, peso B seno de 20, así tiene que reemplazar en estas unidades. Y la fuerza que hemos hallado, el fuerza total, eso acá. Y fuerza de rozamiento A ya tiene, también conoce, entonces se tiene de 6, tantos. Pero eso es un anexo donde plantea el libro. Si no, nosotros solamente necesitamos hallar la fuerza y la tensión. Bueno, eso es todo, jóvenes. Hasta luego.